Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Hola amigos, saludos, soy Adriana Lemes, pastor y maestro de Iglesia Palabra Pura y estas son las noticias del último tiempo en Blaze News. Me gustaría empezar hoy con una meditación que fue la pregunta que le hizo Pilatos a Jesucristo, este gran político del Imperio Romano. Le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Impresionante. ¿Qué es la verdad? Esa pregunta tan sencilla y tan profunda, porque se supone que todos tenemos que caminar en pro de la verdad. Y hoy en este mundo pareciera que nadie conoce qué es la verdad y por eso todo el mundo está defendiendo sus verdades, mas no la verdad. La verdad absoluta es esta. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, o sea, su palabra, la palabra de Jesucristo es verdad. Todo lo que se salga de aquí es una mentira. Todo el que defienda algo fuera de aquí está defendiendo una mentira y por lo tanto está unido al reino de las tinieblas. Y en este mundo donde la política busca implantar su verdad, están otras personas que saben que siendo esta la verdad, esto es lo que se tiene que implementar en todo el mundo, en todas las montañas de la sociedad, en la política, en la educación, en la iglesia, en las sociedades, en la familia, en la cultura, en absolutamente todo. Y hoy hay una gran pelea, el globalismo contra la verdad. El globalismo es la idea de Satanás porque todo detrás tiene un espíritu, ya sea el espíritu de mentira o el espíritu de verdad. ¿Quién tiene el espíritu de verdad? Quien defienda estos principios en cualquier rama de la sociedad. Por lo tanto, hoy el globalismo, que está con el espíritu de mentira, que es la idea de Satanás, está peleando completamente los principios de la palabra de Dios. Y el básico es uno de ellos con el que Dios creó al mundo y cuando creó al mundo, Dios creó a varón y hembra. Ese principio básico, ¿qué hace el globalismo? Lo pelea porque tiene que tumbar la verdad. Entre más se tumbe la verdad en la mente del ser humano, más ellos van cauterizando la conciencia y se van alejando de este libro. Por eso un principio básico como el de hombre y mujer, que sería lo más normal y natural de defender, el globalismo dice que no, multiplicidad de géneros. Otro principio básico es que Dios creó las naciones, eso está en Génesis, Dios creó sus fronteras y Dios creó esos límites para proteger al hombre del globalismo, que es la idea de Satanás. ¿Pero qué hace el globalismo? Quiere tumbar esas fronteras, quiere tumbar esas naciones, quiere hacer un solo mundo. ¿Por qué? Porque pelean los principios de Dios. Y en este mundo, gracias a Dios que busca restringir el globalismo, alza personas, alza hombres para ayudar a proteger estos principios básicos. Pero el globalismo los pelea. Y por eso ustedes ven hoy a un Bolsonaro de Brasil, un hombre cristiano, un hombre evangélico y está siendo peleado por el globalismo y el globalismo hoy utiliza ciertas armas como es el comunismo, el marxismo, el movimiento woke, el islamismo para pelear esto, para pelear la verdad. Y por eso ven ustedes a Lula da Silva haciéndole exactamente lo que le hicieron al presidente Trump.
En este momento, el presidente Bolsonaro se encuentra detenido. Este momento el presidente Bolsonaro no puede utilizar las redes sociales. El presidente Bolsonaro le han quitado su voz y la iglesia de Brasil va a tener que orar fervientemente para utilizar sus armas para traer abajo a ese movimiento marxista, comunista, globalista del demonio que está haciendo lo que está haciendo. Nos lo dice en este pequeño corto este hombre que se llama, ¿cómo se llama? El que vamos a ver. Pongámoslo y ahorita recordamos cómo se llama él. Si hacemos un poco de memoria vamos a encontrar en Estados Unidos un Donald Trump prácticamente proscrito. Si hacemos un poco de memoria vamos a encontrar en Estados Unidos un Donald Trump prácticamente proscrito, sin redes sociales, perseguido judicialmente, intentos de asesinatos. Hicieron todo lo posible para que ese señor no tuviera ninguna posibilidad de llegar al poder. Fallaron. Vamos rápido a Brasil. En Brasil se inventaron que Bolsonaro quería hacer un golpe de Estado y hoy Bolsonaro está proscrito. Y después tenés el caso argentino. A Javier Milei le intentaron hacer prácticamente un golpe de Estado. Llevaron a las mafias de las barras bravas del fútbol a las calles, a las cuales la casta política les ponía dinero para que salieran a destrozar toda la ciudad. ¿Por qué? Porque lo que estaban buscando era un muerto. Si conseguían un muerto, la condena internacional contra el gobierno de Milei y con la fragilidad económica de un país que se está levantando iba a generar, digamos, un colapso. Aquí el asunto es claro. Las distintas expresiones de izquierdas, más socialdemócratas o más comunistas o más progresistas o más woke, son en todo momento y en todo lugar un fenómeno antidemocrático. Allí donde antes armaban guerras de guerrillas, ponían bombas, terrorismos, hoy hacen este tipo de maniobras en nombre de la democracia. Bueno, ahí lo vieron ustedes. Ahora tenemos en diferentes países todo este tipo de problemas. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? La iglesia tiene que defender la verdad. Por eso se los he dicho muchas veces. Un cristiano que diga que es comunista, usted sabe que es un cristiano mentiroso. Un cristiano que esté por el marxismo es un cristiano mentiroso. Y por eso yo le he acusado a ustedes, tanto a los pastorados de las iglesias, porque los pastores de las iglesias tienen el llamado de construir la verdad en sus comunidades. Y cuando hay comunidades que creen que pueden irse por el movimiento woke, como comunidades cristianas, que pueden irse por el movimiento woke, por el movimiento comunista, marxista, socialista, globalista, son personas que no han sido educadas en la palabra de Dios y por eso están ayudando al movimiento del anticristo. En este momento, todo cristiano tiene que saber que tiene una voz para proteger a sus naciones, pero no las puede proteger con las ideologías del mundo, sino con la ideología de la palabra de Dios. Y solamente debería apoyar políticos que te dicen cosas básicas como, por ejemplo, que solo existe hombre y mujer. Un político que a ti te defienda el movimiento LGTBIQ simplemente es un político en contra de la palabra de Dios, y una nación que no tiene a Dios como su base será una nación que vive bajo maldición, porque escrito está: bendita es la nación cuyo Dios es el Señor. ¿Y qué es lo que busca hacer este movimiento globalista? Poner las naciones bajo maldición. ¿Y cómo se ponen bajo maldición? Yéndose contra la verdad. Por eso, cristiano que haya apoyado a alguien que está contra la escritura es un cristiano o tibio, mentiroso, o como lo definiría la Biblia, un falso hermano. Y de esos ya no tienes que tener paciencia, de esos aléjate de esas personas, porque en este momento la guerra está tan definida que hoy quien no quiso ver simplemente es porque es un enemigo de la cruz de Cristo. Por eso ten mucho cuidado a quienes llamas tus amigos, y tú que estás buscando la verdad, ten mucho cuidado a qué iglesia asistes. Siguiente. On immigration, you better get your act together, or you're not going to have Europe anymore. Párame aquí, por favor. Es que es lo básico. Volvemos a lo básico. El presidente Trump, este hombre cristiano que está defendiendo principios básicos de la palabra de Dios. Cuando se defienden estos principios básicos de la palabra de Dios, ¿qué le pasa a esas naciones? Es una nación bajo Dios, y bendita es la nación cuyo Dios es el Señor. ¿Qué está haciendo Donald Trump? Trayendo los principios básicos fundamentales de la Escritura, que solo hay hombre y mujer. Está defendiendo su nación, pues Dios creó las naciones, Dios creó las fronteras, y lo que hace el globalismo es ir por la inmigración ilegal, porque la inmigración ilegal lo que hace es tumbar las naciones. ¿Qué nos va a decir Trump ahora? La inmigración ilegal está destruyendo a Europa.
¿Por qué? Porque vienen otras culturas de otros dioses que nada que ver, que vienen a restar y no sumar, y Trump aquí simplemente lo va a denunciar. ¿Qué es lo que va a decir? La inmigración ilegal está destruyendo a Europa, que era exactamente lo que estaba pasando en Estados Unidos con los más de 20 millones de personas ilegales que dejó entrar Joe Biden con el único propósito de destruir a los Estados Unidos. Ahora Trump le va a hacer esa advertencia a Europa. Ustedes van a destruir a Europa. Y es la verdad, ¿por qué? Porque quien no defiende estos principios básicos que hay dentro de la Escritura, significa que se fueron con otro Dios que no es el Dios de la Biblia. Y cuando tú te vas con otro Dios que no es el Dios de la Biblia, tu nación se viene abajo. Óiganlo ustedes. On immigration, you better get your act together, or you're not going to have Europe anymore. You got to get your act together. And we, as you know, last month we had nobody entering our country. Nobody. Shut it down. And we took out a lot of bad people that got there with Biden. Biden was a total stiff. And what he allowed to happen, but you're allowing it to happen to your countries. And you got to stop this horrible invasion that's happening to Europe. Many countries in Europe. Some people, some leaders have not let it happen. Como Víctor Orbán. And they're not getting the proper credit they should. I could name them to you right now, but I'm not going to embarrass the other ones. But stop. This immigration is killing Europe. Es verdad. Es verdad. Siguiente. Extremist, Islamist. Párame aquí, por favor. Este hombre es un hombre bien sensato. Él es musulmán, pero increíblemente un musulmán con conciencia todavía no tiene su conciencia cauterizada. Y este hombre te va a decir, ay de lo que están permitiendo, porque si yo quisiera destruir, por ejemplo, la cultura occidental, me uniría a la izquierda, porque la izquierda está buscando destruir sus países. Lo que él va a decir a mí me parece impresionante que lo diga un hombre como él. Este hombre increíblemente cree que Israel tiene que tener su propia tierra. O sea, por eso te digo, hay gente que todavía no ha cauterizado su conciencia al punto de que se vaya en contra de la ley escrita en sus corazones que les demuestra que está bien o que está mal, porque esa ley escrita en los corazones nos dice la Escritura que está puesta en toda la humanidad, que el hombre dentro de ellos sabe que está bien o que está mal, sino que llega un momento en que se van en contra de eso y empiezan a cauterizar su conciencia hasta que se nublan y se van completamente contra la verdad. Pero óiganlo, porque él dice, para tumbar una doctrina occidental, prácticamente lo que va a decir, nos tendríamos que unir a la izquierda, quienes que busca destruir las naciones. Mírenlo. Extremist, Islamist, fundamentalist, I would only vote left. Why is that? I saw them as very stupid. I would fear the conservatives because they come with principle. That's not someone they can brainwash. But the left, I know they have no values and no principles to begin with. I dare you to find one Islamic extremist that votes for Donald Trump. Never do it. They'd give their vote to the leftist who wants to run around in pride parades. And Islamic extremists are against gays and homosexuals and transgenders, but they want the left to go and get busy with that. They want them, go speak about the climate, go speak about abortion, go kill yourselves, go do that. And Allah, she's fighting for abortion rights and all the other, my body, my choice. Yes, go do that, go do it. But would she have an abortion? Never. Never. Would she kill a Muslim in her stomach? Never. What is the fundamentalist and jihadi agenda for America? The future of America has to be Muslim. Aquí está. Qué claridad tan absoluta. Los musulmanes que llegan a las naciones, por ejemplo a Estados Unidos, ellos siempre van a votar por la izquierda porque saben que la izquierda destruye sus países.
Lo está diciendo él, por favor, entiéndanlo. Él acaba de decir aquí, un musulmán extremista jamás votaría por Donald Trump. Nunca. ¿Por qué? Porque él defiende principios conservadores. Y los musulmanes necesitamos que se destruyan las naciones y por eso vamos a votar por la izquierda, porque la izquierda destruye sus naciones. Por eso votamos por Pedro Sánchez en España, por ejemplo. Votarían por un Petro en Colombia, por ejemplo. Por un Lula da Silva en Brasil, por ejemplo. Por un Biden en Estados Unidos, por ejemplo, para que usted entienda. ¿Por qué? Porque la izquierda está buscando destruir la nación y la izquierda les quiere traer el movimiento woke, que es la multiplicidad de géneros. La izquierda quiere traerles el aborto. La izquierda quiere traerles el cambio climático. Entonces el musulmán sabe, ellos se van a autodestruir con la izquierda. Aunque un musulmán nunca se haría un aborto, por eso dice, una musulmana se sacaría del estómago a sus hijos, jamás. Pero sí va a votar por la izquierda en el país que llega, porque esa izquierda va a destruir la nación a la que llegan, con la finalidad que al final, después de que se destruya esa nación, los musulmanes se tomen el poder. Por eso el gran ejemplo que yo les he traído a ustedes todo el tiempo del mayor enemigo que se haya podido meter en la presidencia del país más poderoso sobre la tierra fue Barack Hussein Obama. Porque ese hombre trajo la izquierda completamente. Solo el principio de que hay multiplicidad de géneros tumbó el principio de hombre y mujer. Pero porque él cree que solo quiere que haya hombre y mujer, no, porque sabe que la izquierda, esos principios antipalabra de Dios, van a traer la destrucción de Estados Unidos con el fin después de que los musulmanes se la tomen. Esto es un movimiento que va con mucha paciencia, poquito a poquito, poquito a poquito. No es que los musulmanes crean en el cambio climático, no, quiere que su nación se destruya con esa estupidez. No es que el musulmán crea en el aborto, no, ellos jamás se harían un aborto. Lo que quiere es que ustedes se los hagan, porque así ustedes se destruyen. Y así van conquistando. Este hombre lo ha dejado tan claro. Miren nada más cómo termina esta frase. Para América, el futuro de América tiene que ser musulmán, pero cuando el musulmán llega, vota por la izquierda porque así destruye tu país. Clarísimo como el agua, o sea, lo tenemos más claro, no puede estar. Por eso, iglesia, ¿usted se imagina un cristiano votando por la izquierda? Los musulmanes votan por la izquierda porque saben que así destruyen el país, pero un cristiano votando por la izquierda es un cristiano completamente engañado. Ni siquiera ha nacido de nuevo, porque una persona para nacer de nuevo tiene que venir al arrepentimiento. ¿Y arrepentimiento de qué? Pues de pecado. Y si tú ni siquiera sabes qué es pecado, sino que has llenado una iglesia y crees que podías ir a poner ahí la doctrina del diablo y creer por el diablo y decirte que eres cristiano, amigo, te llamo, nace de nuevo, arrepiéntete, conoce la verdad y solo persigue la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Porque desafortunadamente, hoy por hoy, las naciones están en la situación que están por esos cristianos que pensaron que podían actuar como musulmanes. Y les digo, es una iglesia completamente de la Odisea, que si ustedes estudian la última iglesia, la séptima iglesia de Apocalipsis, a la que Jesucristo le está hablando, Jesús, discúlpenme, esto no lo está hablando alguien más, Jesús les dice: a los tibios los vomitaré de mi boca. Jesús, el Dios de amor, porque Jesús vino a establecer la verdad. Dijo, yo soy la verdad. Y Él trajo la verdad y la gracia. Mucha gente dice, Él solo trajo la gracia. No, la verdad y la gracia no pueden ir separadas la una de la otra, van unidas. Entonces, ya a estas alturas, quien no despertó después de ver lo que estaba viendo, les digo, va a ser muy difícil que ahora se despierte, porque simplemente esa persona está en contra de Jesucristo, su iglesia y su palabra. Vamos con la siguiente. Aquí vamos a ver esta nación de los Estados Unidos,
que es una nación, como ustedes ya lo saben, fundada bajo los principios judeocristianos, con una constitución judeocristiana. Aquí el Speaker of the House, que es el representante, el presidente de la Cámara, va a recordarles a los partidos republicanos y demócratas que se encuentran allí sentados que el logo de "En Dios confiamos" fue puesto también ahí, en esa casa de los representantes. No solamente está en la Constitución que fundó la nación, sino que ese logo lo pusieron también ahí adentro, donde se une el Congreso. Pusieron ahí "En Dios confiamos". ¿Y por qué lo pusieron ahí? Lo pusieron ahí en la época de la Unión Soviética, en los 60, cuando el comunismo se estaba tragando al mundo. Y lo que hizo Estados Unidos fue: recordemos esta nación. ¿Por qué fue fundada? Fue fundada por la palabra de Dios. Y por lo tanto, nosotros, representantes del gobierno, vamos a tener que recordar que es Dios el que tiene que dirigir esta nación. ¿Y cómo la dirige? Cuando cumplimos los principios que aquí están escritos. Y ahora el presidente de la Cámara les va a recordar. ¿Ustedes recuerdan cuando pusimos aquí "En Dios"? En Dios, esta es una nación bajo Dios. En los 60s, cuando el comunismo nos estaba amenazando. ¿Por qué lo está diciendo ahora? Porque es hora de que todos recordemos que hace bendita una nación, y es seguir su palabra. Óiganlo ustedes. "In God we trust," right above the speaker's rostrum. You know, a previous Congress put that there in the early 60s, in the height of the Cold War. Congress voted to put that there as a rebuke to the Soviets' worldview, because communism, socialism, find their root in Marxism. And Marxism begins with the belief that there is no God. It's wrong. We're different, we're distinct, we're exceptional, because we acknowledge that right there, our motto. It doesn't say "In government we trust." It says "In God we trust." And we better remember that. We better remember that. Más vale que recordemos eso. Ahí no dice "confiamos en el gobierno". Ahí dice "confiamos en Dios". ¡Wow! Bendito sea el Señor. Ay de las naciones que se le olvidó esto. Ay de las naciones, y por eso tu iglesia despierta para poner en posiciones de autoridad quien tema al único Dios verdadero. Siguiente. One of Biden's worst executive orders established toxic diversity, equity, and inclusion ideology as a guiding principle of American AI development. Párame aquí para explicar esta noticia. La inteligencia artificial, como les digo, esta inteligencia artificial es lo que nosotros creemos será utilizado como el sistema de la bestia por el anticristo. Al final de los tiempos, que se va a poder controlar todo a través de este sistema, a todos los seres humanos. Y la inteligencia artificial es muy peligrosa cuando los programadores de la inteligencia artificial son marxistas, comunistas, socialistas, personas que dicen no existe Dios. Porque ellos van a programar la inteligencia artificial con base a una mentira, que Dios no existe. Y si Dios no existe, no hay una línea de cuál es la verdad. Porque si Dios existe, la verdad es lo que Él dijo. Pero si el que programa la inteligencia artificial cree que no hay Dios, ellos van a tergiversar cuál es la verdad y van a decir que lo que ellos crean es la verdad. Por eso el presidente Trump está muy enfocado en mucho cuidado quién va a manejar la inteligencia artificial. Porque si la inteligencia artificial la manejan los marxistas, van a programar al mundo con la mentira. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque la inteligencia artificial tiene que estar basada en la verdad, no en la mentira. Y por eso Estados Unidos, bajo el mandato de Trump, porque les digo, donde estuviéramos bajo el mandato de Biden, ay, bajo Kamala, mejor dicho, apague y vámonos porque llegó el rapto, mejor dicho. Pero con el presidente Trump van a fijarse
con mucho cuidado la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial está programando al mundo. Todos están buscando respuestas a sus preguntas, y si estas preguntas no están basadas en principios básicos, por ejemplo, como que hay hombre y mujer, imagínense la confusión del planeta. Entonces, vamos desde el principio, porque él ahí va a decir, Biden estaba buscando que la inteligencia artificial fuera programada por la mentira, solo, por ejemplo, que hay diversidad de géneros. Y eso no puede ser así, dice Trump. Tiene que ser programada con la verdad, que hay hombre y mujer. Con ese principio básico, él aquí va a empezar a explicar cómo Estados Unidos se está preocupando porque la inteligencia artificial no sea programada por los mentirosos. Miren. One of Biden's worst executive orders established toxic diversity, equity, and inclusion ideology as a guiding principle of American AI development. So you immediately knew that was the end of your development. But the American people do not want woke Marxist lunacy in the AI models, and neither do other countries. They don't want it. They don't want anything to do with it. That's why on day one, I very proudly terminated Joe Biden's order on woke AI, effective immediately. You don't have any of those crazy rules. Crazy rules. And in just a moment, I will be signing an order banning the federal government from procuring AI technology that has been infused with partisan bias or ideological agendas such as critical race theory, which is ridiculous. And from now on, the U.S. government will deal only with AI that pursues truth, fairness, and strict impartiality. We're not going to go through the craziness that we've gone through for the last 4 years, and then we skip 4, and then you go back and it started then, but it hung around a little while. Now it's not hanging around at all. Now it's actually very uncool, as somebody told me the other day. It's so uncool to be woke. I encourage all American companies to join us in rejecting poisonous Marxism in our technology. Me pareció muy interesante esto. Miren cómo él dice, qué locura lo que ha pasado en los últimos 4 años, y nos saltamos un poquito dando a entender, en mi periodo traté de frenar esto, pero eso viene desde antes. O sea, él está señalando a Obama. Mejor dicho, esto prácticamente todo empezó con Obama, todo este movimiento woke del demonio. Siguiente. Excelente noticia, ahora los que viajan ya no se van a tener que remover sus zapatos cuando pasa a través de la seguridad de los aeropuertos de Estados Unidos. La administración Trump está terminando esta modalidad. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! A mí me encanta esto. ¿Y por qué me encanta? Para que ustedes entiendan la profundidad de lo que está sucediendo. El globalismo necesita la sumisión del ser humano, y entre más libertades el ser humano pierda, más poderoso se hace el gobierno. El que nosotros nos tuviéramos que remover los zapatos desde que pasó el 9/11 fue una medida de seguridad que tuvo que haber durado muy poco tiempo, porque la tecnología obviamente te permite a ti ir caminando común y corriente y pasar por el sistema de seguridad, pero el globalismo no quiere quitar restricciones que se le ha puesto a los humanos, porque entre más restringidos, más sumisos se vuelven. Les doy un ejemplo. En la época de la pandemia, que todos ustedes y yo vivimos, ¿qué hizo el globalismo? A todo el mundo le puso tapabocas, con las más ridículas reglas que tuvimos que vivir, pero fueron impuestas por ellos como forma de sumisión al ser humano, no porque esas reglas sirvan. Lo hacen porque entre más restringido esté el ser humano, más lo obligan a someterse a un dominio gubernamental. Por lo tanto, te prohibían no tener tapabocas, y si te parabas de una mesa, tapabocas. Si te sientas, te quitas el tapabocas. Eso tú pensarías es por mi bien. No, no es por tu bien, es por tu dominio. Si ustedes entendieran que eso es por tu dominio como ser humano, para quitarte tus libertades dadas por Dios, el ser humano no sería tan sumiso
para no comprender que el gobierno lo está buscando dominar. Y como el presidente Trump está en contra del globalismo, él simplemente está diciendo, esto de que hagan quitarle los zapatos a la gente no es normal, el gobierno no puede hacer eso. Así que ellos pueden pasar con los zapatos. Este es un principio para romper el globalismo. No sé si ustedes lo están viendo o no lo están viendo, porque quitarse los zapatos a usted simplemente era como lo de la mascarilla. Era algo para, tú estás dominado a que el gobierno te dice tú cómo vas a hacer, al punto que si lo quieren empelotar, pues entonces usted también, ay, ya me empeloto. No, el presidente Trump está devolviéndole la libertad al ser humano, le está devolviendo su capacidad de movimiento y no su capacidad, y no lo que el globalismo que era su forma de restricción obligatoria, ridícula, que no sirve para nada, sino para demostrarte tenemos dominio sobre ti. Y uno quitándose los zapatos descalcito, eso es un símbolo de dominio. Pero gracias a Dios que este hombre que está en contra del globalismo simplemente está diciendo, ustedes no se tienen por qué quitar los zapatos, y en Estados Unidos esa nueva restricción se está quitando. Como por ejemplo, ustedes veían al presidente Trump, él no se ponía la mascarilla. Delante de todos los presidentes, todos con la mascarilla, y él sin mascarilla, él decía, ¿y por qué me la tengo que poner? Esto es ridículo, no tengo por qué hacerlo. ¿Por qué? Porque esas mascarillas son un símbolo de sumisión, y quitarte los zapatos también son un símbolo de sumisión. Por eso está quitando esa medida. Así que muchas gracias, presidente Trump. Muchas gracias. Siguiente. Miren esto en lo que se han convertido las iglesias. Iglesias de Estados Unidos. Miren lo que han llegado a hacer con la bandera LGTB. A mí me sorprende la cantidad de gente most churches and adulta. synagogues have been poisoned, unfortunately. Aquí de nuevo ahorita lo vamos a poner, pero quiero que miremos al principio, es que esto es gente adulta, o sea, aquí hay personas viejitas ahí. ¿Cómo es posible que estas personas hayan permitido a que esto llegara a sus iglesias? Volvámoslo a poner y quiero que escuchemos el comentario de David de Prager, creo que es el apellido de él. Este es un hombre judío que yo admiro muchísimo, un conservador, que él va a decirte, miren lo que se están convirtiendo las iglesias, y no solamente iglesias, sinagogas manejadas por la izquierda. Miren el público, volvamos a empezar. No, pues, tan aplaudidora que está esa señora. No, pues, qué locura. Qué locura. Most churches and synagogues have been poisoned, unfortunately. Have been almost ruined by the rule of life that I sadly concluded many years ago. I have a PragerU video on it and articles on it. The left ruins everything it touches. La izquierda arruina todo lo que toca. Por eso, repito, una iglesia que te apoya a la izquierda. No entiende usted cómo siguió ahí o cómo apoyó eso. Siguiente. Donald Trump puso este meme en su app, en su, ¿cómo se llama? En su red social. Puso este meme tan interesante. Ustedes se acuerdan, ¿no? O.J. Simpson, que ese caso de este hombre que terminó venciendo la ley con sus mentiras. Pues aquí pone el presidente Trump a Obama en un carro adelante, y atrás pone a Vance, el vicepresidente, va en un carro de policía y Trump va en otro. ¿Por qué? Porque Obama es el que buscó, a través de sus falsas Rusia, acusación del presidente Trump que era prácticamente un camarada ruso que se estaba metiendo en la presidencia. Y todos los medios de comunicación atacaron el primer mandato del presidente Trump con esa acusación de Rusia, colusión rusa. Mejor dicho, estaban llamando a Trump prácticamente, el comunista que se nos metió en Estados Unidos. Y eso fue liderado por Obama. Ahora la investigación hecha por la actual administración,
todos los caminos están conduciendo a Obama. Obama fue el instigador de una de las mayores traiciones cometidas en el gobierno de los Estados Unidos por un anterior presidente para tumbar ilegalmente al presidente que ocupó la casa presidencial. Y en este momento, Donald Trump está denunciando a Obama como el instigador de una de las mayores traiciones de los Estados Unidos. O sea, esto es peor que el Watergate de la época de Nixon. Lo que ha ocurrido aquí es traición. Obama, vuelvo y les digo, fue una infiltración demoníaca, puesto por el mismo Satanás en esa oficina para traer abajo este país. Y gracias a Dios por el presidente Trump, y esperamos que las acusaciones puedan tener de verdad repercusiones y que esto no solo se quede en un meme, porque Obama es una serpiente que fue metida ahí por el globalismo y a daño y las consecuencias que no solamente Estados Unidos viene viviendo, sino el continente americano, el mundo entero con esa presidencia de Obama. Pero al menos ahora las cartas están saliendo a la luz. El instigador de toda esta traición fue Obama. Y vuelvo y repito, esperamos que se lleve sus consecuencias. Siguiente. Aquí vemos nada más a King Clement. King Clement en el 2010, aquí les voy a traer el resumen de lo que él dijo, porque él prácticamente en el 2010 estaba acusando que había alguien en la presidencia que era un traidor. ¿Y saben de quién estaba hablando? De Obama. En esa época, este hombre lo estaba diciendo. Miren lo que dijo. A medida, esto es advertencia profética a Obama de palabras de King Clement en el 2010. A medida que circulan informes sobre complots traicioneros y revelaciones políticas en torno al expresidente Barack Obama, las profecías anteriores del difunto King Clement han resurgido con renovada urgencia. En 2010, Clement pronunció unas palabras en Detroit que parecían exponer el espíritu que se escondía tras la administración del presidente Obama. Habló de manipulación, traición, falsas alianzas. Dirán, tenemos un amigo en la Casa Blanca, pero el Espíritu de Dios dice, es un engaño. No os dejéis engañar por las palabras y las sonrisas, porque el enemigo se ha colado a través de un caballo de Troya. ¡Wow! Imagínate en esa época, King Clement advirtiendo a Obama que era un enemigo colado como un caballo de Troya. Dice también, Clement también lanzó otra advertencia urgente a la administración Obama. Si no tenéis un amor cautivador por Israel y un deseo de que mi pueblo sea protegido, entonces vuestra vela será retirada y vuestro candelabro ya no permanecerá en la Casa Blanca. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bueno que lo dijo! ¡Qué bueno, King Clement! Porque fue quitado al no permitir que Kamala Harris fuera la continuadora de la presidencia de Obama. Es cuando Dios había advertido, no se lo voy a permitir, su vela será quitada por su falta de amor por mi pueblo Israel. Bendito sea el Señor, que está buscando que la restricción del espíritu en este último tiempo de la iglesia nos haya puesto ahí al presidente Donald Trump, que es uno que está ayudando a restringir los ataques de Satanás por medio del globalismo al mundo entero. Gracias a Dios. King Clement reprendió además la idea de depositar la confianza en el gobierno como fuente de provisión o poder. En una palabra profética declaró: habéis dicho, gobierno, tú eres nuestro Dios. Gobierno, tú eres nuestro proveedor. Pero yo digo, no. Romperé las cadenas de esta dependencia y levantaré voces que dirán, solo Dios es nuestra fuente. Wow, a mí esto me parece maravilloso, porque ustedes ya mismo vieron al presidente de la Cámara de Representantes diciendo, ¿qué dice ahí? Que en Dios confiamos. O sea, se están cumpliendo en este momento las palabras dichas por King Clement en el 2010, porque quien dijo que el gobierno era el proveedor y quien dijo el gobierno era mi provisión, Dios iba a decir, no,
porque no es así. Es una mentira y ningún ser humano debe creer ni confiar al gobierno. Todos los seres humanos deben venir al arrepentimiento y saber que solo Dios y su Hijo Jesucristo es nuestro proveedor, el proveedor del ser humano. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora termina este artículo diciendo: a la luz de los documentos recientemente descubiertos que implican a Obama en una operación de sabotaje postelectoral contra Donald Trump, las palabras de Kim Clement resuenan con más fuerza que nunca. La hija de Kim Clement, Donna, señaló: mi padre nunca estuvo tranquilo con Obama. Siempre decía que algo no estaba bien, pero llamó a la iglesia a orar, no entrar en pánico. A medida que julio se desarrolla con drama político, guerra espiritual y agitación nacional, las advertencias de Clement no son solo ecos del pasado, sino directrices para el presente. Bendito sea el nombre del Señor. Siguiente. Aquí estamos viendo la idea ahora de Macron. Ya lo vieron esta semana pasada. Dice Macron, vamos a leer primero lo último. Francia reconoce a Palestina como Estado. Hoy, 24 de julio del 2025, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que Francia reconoce oficialmente al Estado palestino durante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre del 2025. Este anuncio marca un cambio significativo en la política exterior de Francia. Se convertirá en el primer país del G7 en reconocer explícitamente a Palestina como Estado soberano. Yo te digo, good luck. Buena suerte, querido. No sabes la que se te viene pierna arriba. Dice este comentario: un Estado sin fronteras o límites, sin territorio, sin presidente, sin moneda, sin himno, bandera robada a Jordania, sin historia, sin arqueología. Simplemente quieren poner un Estado encima de otro Estado. Se llama invasión. Por eso Palestina significa invasor. Me gustó este comentario porque ¿qué es lo que usted va a reconocer, Macron? Palestina nunca ha existido. Es un Estado inventado en este último periodo con tal como un esfuerzo de Satanás por robarle a Israel su tierra. Y hay de aquel que se ponga de acuerdo con Satanás. Hay una escritura que nos dice, la voy a leer, para el último tiempo, una advertencia de Dios para las naciones. Repitan, advertencia de Dios para las naciones. Eso sería bueno que recordaran esta frasecita, una advertencia de Dios para las naciones, que está en Zacarías. Esta es una advertencia de un profeta judío, de Israel, porque por Israel es que nos entró la luz de la palabra a la verdad a las naciones gentiles. Y Zacarías grita desde el Antiguo Testamento al futuro. A ustedes, naciones que estarán en el futuro, les doy una advertencia. Zacarías nos dice en 12:2-3, he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todas las naciones alrededor. Contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todas las naciones. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Hay una advertencia en el Antiguo Testamento que nos dice que al final de los tiempos todas las naciones se van a ir contra Israel. Y que estamos viviendo en esos tiempos, porque antes ¿quién se iba a ir contra Israel si Israel había vuelto a su tierra? Pero hubo una generación, nosotros, que vimos cómo en 1948 Israel volvió a su tierra y en 1967 Israel recuperó a Jerusalén. Y bajo el presidente Trump,
La nación de Estados Unidos reconoció a Jerusalén como la capital de Israel en su primer mandato. Hay naciones que están diciendo, Israel es la dueña de Jerusalén. Pero hay otras naciones, como esta de Francia y muchas otras que se están yendo con Francia a decir, no, eso no es así, esa nación es de Palestina. ¡Ay, ay, ay de ustedes! ¡Ay, ay, ay de ustedes! Porque serán despedazados. En este momento, mis amigos, estamos llegando al final del periodo de la iglesia, donde había otra piedra que los seres humanos no se podían cargar. Déjenme, se lo explico. Zacarías habla aquí de una piedra, y esa piedra la llama Jerusalén. Pero hay otra escritura que nos da el Nuevo Testamento en Romanos, que dice que hay una piedra de tropiezo que está escrita, que hay del que se tropiece con esa piedra. Esa piedra de la que habla Romanos es Jesús. Por 2000 años la gente se viene tropezando con Jesús porque no lo quieren aceptar como Señor y Salvador, pero esa será una piedra de tropiezo tuya porque ahí estaba el Salvador del mundo para salvarte. Pero tú no la quieres aceptar, tú vas a tropezar con esa piedra. Ese periodo de la iglesia se está terminando, donde los que no reconocen a Jesús como Señor y Salvador van a entrar a un periodo que se llama la tribulación. Y en ese periodo de la tribulación, la piedra de tropiezo va a ser Jerusalén. Y en este momento todo se está preparando para esa piedra de tropiezo que va a ser Jerusalén. Porque el que no acepte que Jerusalén es de Israel y que Dios le dio a Israel, a esa nación, se la va a cargar y será despedazado. Porque esa será la última señal para quien no aceptó esta Biblia como absoluta verdad. Y tú, Macron, estás entrando en esa bolsita de los que no quieren reconocer a Israel como pueblo de Dios y a la tierra prometida como nación para Israel. Todo aquel que se vaya contra eso, se lo advierto, será despedazado. Entonces, no jueguen primero ni con su salvación, no queriendo reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, porque no se me olvida, Emmanuel Macron, que usted en los Juegos Olímpicos hizo una burla de la Santa Cena, que la llenó de transexuales, gays, queers y whatever, lo que sea que puso ahí delante del mundo para usted burlarse del Salvador del mundo, que es Jesucristo. Pero no contento con sus pecados, añade más, diciendo ahora que Israel no es Israel, sino que es de Palestina. Ay, ay, ay de usted, que está poniendo más ira para usted para el día de la ira. Ay, ay, ay de todo aquel que se vaya con la piedra de tropiezo. No solamente que es Jesús, sino que hay otra piedra de tropiezo que nos dice el profeta Zacarías, que es Jerusalén. Así que, mis amigos, encontramos dos piedras de tropiezo en la Biblia. Una Jesús y otra Jerusalén, que es de Israel. Ay de los que tropiecen con esas piedras. En vez de aceptarlas, la gente está llamando a su propia condenación. Vamos con el siguiente, porque esto no solamente es Francia, no, miremos al comunista Pedro Sánchez, también podríamos poner aquí a Petro, Lula da Silva, a Boris el de Chile, a Maduro de Venezuela, a Ortega de Nicaragua, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué es lo que empieza a hacer el que se va contra Jesucristo? Obviamente y generalmente se van también contra Israel. Por eso ustedes ven a Pedro Sánchez diciendo: celebro que Francia se sume a España y a otros países europeos en su reconocimiento del Estado de Palestina. Entre todos debemos proteger lo que Netanyahu está tratando de destruir. La solución de los dos estados es la única solución. ¿Ay, solución para quién? Para las mentes entenebrecidas que no quieren reconocer la verdad. Ay, 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 ay de ustedes.
Ay, ay, ay de ustedes. Hay también de la iglesia que no supo dividir correctamente la palabra de Dios. Y eso de que hay de la iglesia que no supo dividir correctamente la palabra de Dios, lo voy a dejar para la otra semana. Porque hoy quiero terminar este noticiero aquí. No los quiero llenar de mucha información. Vamos poco a poco, porque hoy quiero que queden en sus mentes las dos piedras de tropiezo de la cual nos habla la Escritura. Zacarías nos habla de Jerusalén como piedra de tropiezo y Romanos nos habla de Jesucristo como piedra de tropiezo. Y ay, 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 del que tropiece con ese. ¿Qué es tropiece? Que yo veo eso, pero no lo acepto. Entonces, yo soy el que tropiezo y yo soy el que va a caer. Que esa piedra no va a caer, esa piedra permanecerá para siempre. El que tropieza es el que no la acepta y cae. Que no sea usted uno de los que caiga. Jerusalén es de Israel, les guste o no les guste. De hecho, gracias a Dios estamos con el presidente Trump en este momento, porque Mike Huckabee, sí veámoslo, Mike Huckabee, cuando estos gobiernos, Francia, España, Brasil, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Chile, y póngale ahí todos los países europeos que se están yendo en contra de la verdad. Pobrecitos de ustedes. Y gracias a Dios por Estados Unidos, vuelvo les digo, porque miren ahora la posición del presidente Trump, que la dice el embajador de Israel, Mike Huckabee. Dice: When I heard that the French were trying to spearhead this effort to get a meeting together at the United Nations, the purpose of which supposedly is to recognize a Palestinian state. First of all, it's incredibly inappropriate in the midst of a war that Israel is dealing with, to go out and present something that I think increasingly Israelis are steadfast against. October 7th changed a lot of things. If France is really so determined to see a Palestinian state, I've got a suggestion for them. Carve out a piece of the French Riviera and create a Palestinian state. They're welcome to do that, but they're not welcome to impose that kind of pressure on a sovereign nation. And I find it revolting that they think that they have the right to do such a thing. I hope they'll reconsider. But the United States will not participate, simply will not be a part of such a ruse. Bendito sea el Señor. El que haga eso lo encuentro revolting, repulsivo. Lo llama el embajador Mike Huckabee. Y dice, Estados Unidos no participará de esta artimaña. Por eso, gracias a Dios por la presidencia que dio en este momento, porque Kamala Harris estaría siendo partícipe de esta artimaña. Pero nuestro gran Dios, la iglesia, todavía está en la tierra y la iglesia todavía está siendo un agente restrictor del anticristo y sus artimañas, patrañas y repulsiones. Bendito sea el nombre del Señor, por favor. Espero que ustedes cada vez entiendan más lo que van viendo y cómo las noticias nos hablan del último tiempo. No te pierdas la próxima semana, donde te voy a mostrar un poquito más cómo la iglesia es culpable de que muchos no entiendan que Jerusalén es una piedra de tropiezo. Nos vemos el próximo martes en Blaze News. Bendiciones. Bye bye. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.